Bien, vamos a comenzar a profundizar en el tema 5, que es sobre didáctica del análisis matemático. Y hoy les traigo una introducción a varios abordajes teóricos que distintos autores han propuesto que han propuesto en torno a la comprensión de conceptos dentro del análisis matemático. Y esta introducción tiene este subtítulo, ¿verdad? Característico de lo que pretendo desarrollar acá, que es del pensamiento matemático elemental al pensamiento matemático avanzado. Aquí para contextualizarles un poco, durante la maestría que desarrollé en el posgrado en la Universidad de Lisboa, yo salí después de dar clases acá en el 2012, 2013 y el primer semestre de 2014, que fueron 2 años y medio continuos como profesor del departamento de aplicada ahí en la escuela de mate. Tuve la oportunidad de dar mate elemental, dar cálculo 1 de los ingenieros, dar cálculo para el área de salud, que fue uno de los cursos que más me gustó dar, y luego tuve la oportunidad también de dar matemática para arquitectura. Y ese era mi espacio de desarrollo profesional. Cuando tuve la oportunidad de irme para el posgrado, la primera pregunta que le hacen a uno es cuál va a ser el tema en el cual va a investigar. En la maestría son 2 años, es un periodo corto, en el cual se lleva un año de cursos y un año de investigación. Sin embargo, yo ya entré con el tema. Entonces comencé a trabajar en el tema desde el primer año. Mientras llevaba el primer año de cursos, en paralelo ya estaba avanzando en la investigación. Y el tema que llevaba era la comprensión del concepto de límite y el concepto de continuidad de una función, ya que mientras fui profesor de cálculo y de matemática, me daba cuenta que estos temas, estos dos conceptos, presentaban muchas dificultades en los estudiantes, dificultades de aprendizaje. Eh, Según yo, iba a investigar algo, ¿verdad? Y tenía ideas y planteamientos que quería investigar y todo. Y lo primero que el primer paso de una investigación es ir a leer lo que se ha investigado al respecto, ¿verdad? Hacer un cuadro de referencia teórico, un estado de la cuestión, de lo que se ha escrito. Y cuando voy buscando, ¿verdad? Y leyendo al respecto, me doy cuenta que ha sido uno de los temas más investigados las últimas décadas, todo lo que tenía que ver con límites y continuidad en distintas partes del planeta. De hecho, leí en trabajos de países que ni conocía, países de Europa, países de Asia también leí, de África. Y leí mucho de lo que se había realizado y entonces a partir de ahí tomé la decisión de qué voy a presentar yo para enriquecer este campo de investigación en torno al concepto de límite y continuidad de una función. La mayoría de los trabajos que se hicieron se realizaban en contextos de matemática universitaria. Entonces, una de las características de mi estudio, diferente a la mayoría de los estudios, fue el contexto en el cual lo apliqué, que fueron en un contexto de secundaria, ya que Portugal permitía, dado al currículo, permitía trabajar con estudiantes de secundaria durante el aprendizaje del concepto de límite y continuidad de una función. Entonces estuve alrededor de un año con un grupo de secundaria de una de las regiones de allá de Lisboa y tuve la oportunidad entonces ahí de implementar mi estudio. Por lo tanto, lo que voy a presentar ahorita es algo que me hizo, mientras preparaba la presentación, me hizo transportarme, ¿verdad?, a el 2015,
2015 y 16, que fueron los 2 años de investigación en la maestría, y donde leí tantos autores, tantas teorías, propuestas en torno a la comprensión de los conceptos de análisis matemático, entre ellos función, límite, continuidad. Y a partir de ahí hice una selección introductoria para presentar esta temática. Entonces ahí pueden hacerme preguntas al respecto, si algo no lo desean ampliar, profundizar. Según los portafolios que he leído, a algunos les interesa esta área de la matemática, el análisis. Para mí en particular me apasiona el análisis matemático. Realmente este curso de didáctica de las funciones, espero que dentro de un año vuelva a ser el profe, ¿verdad? Uno como profe del departamento tiene que estar abierto, ¿verdad? A dar un curso, a dar otro y así. Sin embargo, ya desde ya estoy planteándole, ¿verdad? Ya a la jefa que me vaya dejando con este cursito el próximo año porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con análisis matemático y didáctica del análisis matemático. Y funciones entran en ese ámbito. Entonces, a partir de ahí, como introducción, preguntarnos qué es el análisis matemático. Podemos tener ciertas concepciones, ciertas ideas. El análisis matemático es un área de la matemática que estudia el comportamiento, así es, de los números reales y los números complejos. Es el comportamiento en sí. ¿En qué sentido? Abarca, sí, Darit. Eh, no, creo que usted sí lo iba a decir porque lo interrumpí más bien. Que sí Ok, le iba a preguntar exactamente a qué se refiere con el comportamiento de los es números. correcto. Ujú. Es correcto. ¿Por qué? Porque cuando vemos los números, ¿verdad? Y no necesariamente lo asociamos con análisis matemático. Sin embargo, aquí, ¿qué es el comportamiento? Tal como ya Darius se estaba cuestionando. Sí, comportamiento abarca las construcciones que se obtienen de estos números a partir de entidades que los relacionan, como las funciones, como las series, las sucesiones, la continuidad, los límites, la convergencia, y que posteriormente se llegan a proyectar en otras ramas como la integración o la derivabilidad. O sea, por un lado, la aritmética, incluso el álgebra, da un tratamiento a los números. La aritmética trata de una forma muy operatoria, muy operacional los números, tanto reales, no tanto los complejos, ¿verdad? De una forma muy operatoria. Ya luego viene la parte del álgebra, da otra manipulación a los números, da otra manipulación, ¿verdad? Y también muy semejante a la aritmética es una manipulación, un tratamiento muy operatorio de los números. Ya cuando hablamos de números complejos, no sé si ya los abordaron en algún curso, pero los números complejos necesitan otro abordaje analítico, tanto gráfico para entender su concepción en sí, la naturaleza del número complejo, como como un álgebra ya analítica. Entonces, el análisis matemático viene a estudiar ese comportamiento de los números en un contexto donde se construyen otras entidades como funciones, series, sucesiones, y de ahí continuidad, límites, convergencia y luego integración, derivabilidad, y ahí podemos seguir mencionando otras. Entonces, el análisis matemático estudia las nociones como función, como límite, series, sucesiones, convergencia, continuidad, y dando lugar a otras ramas como funciones derivables o funciones integrables y la propia teoría en sí de funciones. Entonces, es aquí donde nosotros vemos eh, que para definir funciones debemos establecer las relaciones entre dos conjuntos numéricos. ¿Ok? Entonces ven cómo los conjuntos numéricos forman parte y las relaciones que puedo establecer entre ellos forman parte del análisis matemático que me genera las nociones de función, por ejemplo, la noción de serie numérica o las sucesiones. Entonces, es ahí donde el análisis matemático estudia este comportamiento de los números.
¿Está claro? Bien. ¿Tienen preguntas? Pueden participar. Profe, yo tengo Sí, una pregunta. Es que, bueno, cuando nosotros estuvimos dando esto, la implementación, ¿verdad? La idea de nosotros era hacer como esa gradita en medio para el salto de relación a función. Y bueno, nosotros tomamos la idea de lo que usted nos mencionaba, justamente esto de que las funciones es una relación entre conjuntos numéricos. Entonces, cuando nosotros, basándonos en eso, decidimos cómo hacer esa gradita en medio de relación funcional, donde es una relación, ¿verdad? Que los conjuntos no son numéricos, pero sí es una relación funcional, pues, ¿verdad? O sea, porque cumple con esta parte de la función. Eh, a mí me quedó como la duda de que si hay alguna teoría o algo así que apoye esto, porque normalmente relación funcional es lo que se conoce como función en sí, pero yo nunca había escuchado eso hasta que usted nos lo mencionó, que no se le hace énfasis a que una función efectivamente es una relación entre dos conjuntos numéricos. Entonces no entiendo. sé si hay como bibliografía o algo así que, porque incluso cuando nosotros le conversamos esto a la profe Carolina, como que ella le sorprendió como, wow, yo nunca había escuchado eso, ¿verdad? Y yo Mm, me sentí como con falta de conocimiento para argumentarlo, digamos. ok. Sí, sí. Es que aquí la clave está entre matemática y matemática escolar. La clave está en esa distancia epistemológica que tradicionalmente se ha hecho entre el formalismo y matemático y la transposición, ¿verdad? Que ustedes claramente conocen, ¿verdad? Para llegar a la matemática escolar. ¿Qué se ha hecho en los currículum? Incluso este currículum nuevo, este programa nuevo, no aborda mucho la relación, no sé, cuando si ustedes recuerdan ese ejercicio, ¿verdad? En el cual buscaron lo referente y lo dicho en en el programa con respecto a funciones, no hay mucho sobre establecer relaciones de conjuntos no numéricos, ¿cierto? El programa antiguo a este, sí. El programa antiguo a este, el que yo llevé en secundaria, sí tenía primero un apartado de relaciones en las cuales se establecían relaciones primeramente con variables no necesariamente numéricas, cualitativas, incluso se utilizaba mucho la propia estadística, ¿verdad? Porque si nosotros llevamos las relaciones a la estadística, muchos de los gráficos que están en el entorno social, que en el entorno social en el cual nos desarrollamos como individuos, relacionan variables no necesariamente cuantitativas, numéricas, sino relacionan una variable cualitativa, por lo general con otra cualitativa o con al menos un número. ¿Ok? Entonces, eso se llevó a la matemática escolar como decir, bueno, para establecer relaciones vamos a empezar a establecer relaciones con cosas que los estudiantes comprenden y previo a funciones para luego caer en la definición ya de función. Y entonces se comienza a tratar función también desde esa perspectiva, no haciendo una clara distinción de que funciones dentro del análisis matemático es relaciones entre conjuntos numéricos. O sea, es necesario que las variables sean cuantificables para poder hablar de funciones dentro del análisis matemático. Cuando yo voy y leo, como les decía, tantas cosas que se han hablado sobre análisis matemático y tantas investigaciones, los autores eh, apuestan a que la introducción de funciones se tiene que hacer rigurosamente acercando a los estudiantes a establecer relaciones entre números. ¿Por qué? Porque es necesario que el concepto de función se desarrolle dentro de este entorno del análisis matemático y no dentro de entornos muchas veces forzados de la realidad que posteriormente van a generar dificultades como el reconocer si una variable es continua o discreta. Si la variable independiente es discreta, entonces no puedo trazar la continuidad de una función. En cambio, si la variable independiente de la función y también la dependiente, por lo general, consecuentemente, también sería continua, entonces puedo hablar de continuidad de una función. Y luego también entra en juego los límites, ¿verdad? Nosotros hablamos de límites
de una función cuando se acerca a un punto, a qué valor se relaciona, pero ese punto tiene que ser una variable numérica, cuantitativa, relaciones entre números. Entonces, el argumento, como usted dice, de por qué una función, no recuerdo cuáles fueron las palabras que utilizó, pero por qué es necesario hablar de una función como la relación entre dos conjuntos numéricos, está en la esencia en sí de que forma parte de un área de la matemática llamada análisis matemático, en la cual la definición formal de función es esa. Se origina desde un conjunto A, por ejemplo, no han llevado álgebra lineal, ¿verdad? Creo que no. No, sí. Sí, ya lo llevamos, Sí, profe. pues. Álgebra lineal. Entonces, en álgebra lineal trabajaron ya con subespacios vectoriales. Correcto. Ah, ok. Esos subespacios vectoriales, el conjunto A y el conjunto B de una función son subespacios de un espacio vectorial. Ok, álgebra lineal viene a generalizar aún más el concepto de función y tiene sentido cuando estamos hablando de universos en los cuales esos vectores forman parte. ¿Ok? Entonces, incluso cuando damos un tratamiento a matrices o un tratamiento a polinomios, ¿verdad? Que pueden ser espacios vectoriales, son tratados como entidades cuantificables dentro del espacio vectorial en el cual yo puedo establecer relaciones entre ellos. ¿Ok? Entonces, en funciones, dentro de un contexto donde el universo o el espacio vectorial son los números reales, entonces funciones se define a partir de un conjunto A, un conjunto B como subespacios vectoriales, o sea, subconjuntos de este número real. Entonces, es ahí necesario hacer esta distinción en la definición de función, porque forma parte de la naturaleza matemática de la entidad, del objeto, como concepto dentro del análisis matemático. No sé si me di a entender un poco más al respecto, Nicole. Sí, es que a mí lo que me parece curioso es que, como le digo, digamos, yo nunca había escuchado a alguien que le hiciera énfasis a esta parte de que la relación, o sea, que una función es una relación entre conjuntos numéricos. Muchas veces uno lo da por sentado, ¿verdad? E incluso la misma definición en sí no lo menciona. Ajá. La definición que nosotros le dimos a los chicos sí lo incluía, pero porque usted nos dio la Pero sugerencia. vean que esa definición que le dan a los chicos es una definición muy transpuesta didácticamente. Si usted va y busca la definición de función en un libro matemático, viene desde un abordaje totalmente de conjuntos numéricos. Ajá, sí, exactamente. Entonces, Ajá. por eso decía yo, digamos, que nos pareció muy curioso porque y nosotros habíamos visto relación funcional como una función, Ujú. ¿ya? Pero incluso en relación funcional, en varios ejemplos que hemos visto, sí hacían como esa relación de conjuntos no numéricos, digamos. Es Entonces, ahí, válido, es totalmente válido para transponer didácticamente el concepto y crear concepciones iniciales. ujú, Pero para que esas concepciones iniciales luego se transformen en ya concepciones sólidas de la noción del concepto matemático, es necesario destacar esa característica de funciones como relación entre conjuntos numéricos. sí, sí. Ujú. Para poder luego hacer análisis matemático. Porque si no, no son conjuntos numéricos, no podemos hacer análisis. No podemos hablar de continuidad, no podemos hablar de límite. Ujú. Sí, no, por eso digo, digamos, es muy interesante esa parte porque, como le digo, yo nunca se le había, o sea, yo nunca había escuchado a alguien que le diera como énfasis a eso y como que hubo un quiebre cuando usted nos mencionó eso, yo digo, wow, sí es cierto, las funciones son relaciones entre conjuntos numéricos, digamos. O sea, ya como que uno lo toma por sentado y es como, sí, ya obviamente, pero tal vez para una persona, un estudiante que apenas se está acercando a la definición, no lo es. Exacto. Y hay muchas concepciones por detrás que luego pueden generar esos obstáculos epistemológicos, como no diferenciar entre si la variable del conjunto es discreta o continua. Si ustedes ven en las primeras clases que yo le di a los chicos, yo enfocaba mucho eso. Yo les daba relaciones entre números y a veces eran números enteros, a veces eran números naturales, a veces eran números reales. Entonces, ¿para qué? Para que ellos empezaran a ver los distintos números y a retomar los conjuntos numéricos. Vean qué es lo que estaba haciendo yo en esas primeras clases. Retomar los conjuntos numéricos que en principio ya manejan, naturales, enteros, reales,
y ahora establecer relaciones, o sea, el comportamiento, estudiar el comportamiento relacional entre esos conjuntos numéricos para luego introducir el concepto de función. Sí, de hecho, de hecho. ¿Okay? Entonces, recuerden que una de las claves de la transposición didáctica es hacer que la distancia epistemológica sea la menor posible. O sea, la distancia entre la matemática formal y la matemática escolar sea la menor posible. Entonces, esos pequeños detalles en cómo presentamos una definición, hay que transponerla, hay que comunicarla bien didácticamente a los estudiantes, pero tiene que mantener la esencia y acercarse a la definición matemática formal. Y como les decía, si ustedes desarrollaron funciones y ven un libro de matemática y buscan un libro de matemática en la cual incluso hay varios libros que llaman Introducción a Funciones, primero, casi que el capítulo 0 que algunos libros llaman es conjuntos numéricos, cuando se va a hablar de análisis matemático. Pueden buscar libros de texto en donde antes a las funciones hay un capítulo introductorio destacable asociado a los conjuntos numéricos y luego presentan ya las funciones como esa asociación entre los números. Bien, pero bueno, esta es la riqueza de la didáctica. La riqueza de la didáctica es darle valor a esos pequeños detalles que a veces los currículums, la matemática escolar o la tradición universalmente aceptada no toma en cuenta. Y entonces es ahí donde la didáctica, a través de investigación, viene a marcar la diferencia y decir, bueno, ahora tenemos bases para introducir esto. Okay, muchas veces la tradición comúnmente aceptada hace que no avancemos didácticamente. Tradicionalmente, hablando de tradición, en contextos escolares, el análisis matemático comienza con el estudio de sucesiones numéricas. Y es, desde que estamos hablando de sucesiones numéricas, ya ahí se comienzan a definir los pilares del análisis matemático y van creciendo aún más cuando se hablan de funciones. Y comenzamos con funciones polinómicas, lineal, cuadrática, que son las tradicionales, funciones trascendentales, como la logarítmica, la exponencial, y funciones trigonométricas. Entonces, con el análisis matemático comienza en sí con el estudio de las funciones. O sea, nosotros todo lo que estamos desarrollando, el, el- el módulo de funciones ya forma parte, no forma parte de la aritmética, no forma parte de la geometría, no forma parte del álgebra o de la geometría analítica, forma parte de análisis matemático. Es muy importante saber en qué área estoy para en esa área ser didáctica. Ustedes llevaron didáctica a la geometría. Hay mucha teoría y muchos abordajes de cómo hacer la geometría de una forma didáctica. El álgebra también. Ahora, para enseñar funciones, es didáctica del análisis matemático. Y como les he mencionado en otras ocasiones, y ahora lo vamos a formalizar o institucionalizar, como diríamos, varios autores argumentan que esta etapa inicial, ¿verdad?, del estudio de funciones, esta etapa inicial es un periodo de transición entre el pensamiento matemático elemental y el pensamiento matemático avanzado. Estos autores españoles, Fernández Plaza y compañía, dicen lo siguiente. Un periodo de transición, o sea que este periodo en el cual se comienza a desarrollar el estudio de funciones, es un periodo de transición en el cual los alumnos abordan con técnicas elementales los contenidos matemáticos cuyo desarrollo histórico, desarrollo epistemológico e incluso desarrollo didáctico merece el estatuto de ser avanzados. O sea, este periodo de transición es cuando los estudiantes vienen, toman el álgebra, toman la aritmética y comienzan con técnicas elementales a abordar conceptos que merecen el estatuto de ser avanzados. O sea, conceptos que están ya en otro nivel como es el pensamiento matemático avanzado. Y es aquí esto lo que genera, como hemos discutido, una barreras, dificultades, obstáculos que hacen que no se, se comprenda en sí los conceptos que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque a veces el tratamiento que el estudiante le da a una función es meramente algebraico.
Entonces aún está en el pensamiento matemático elemental. Él debe de avanzar, progresar hasta alcanzar un pensamiento matemático avanzado y así evidenciar que la concepción de función está ya arraigada en su estructura matemática y su estructura mental. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros podemos haber terminado introducción a las funciones, funciones derivables, funciones integrables, todo cálculo, 1, por ejemplo, terminar el curso y aún estar en un pensamiento matemático elemental y no estar en un pensamiento matemático avanzado. ¿Por qué? Porque percibimos los conceptos y le damos un tratamiento matemático a los conceptos desde lo elemental y no desde lo avanzado. Es aquí entonces donde tenemos que tener claro que la naturaleza de los conceptos dentro del análisis matemático implica el desarrollo de un pensamiento matemático avanzado para la comprensión de los mismos. ¿Ok? Vean que esto es introducción a la comprensión de los conceptos del análisis matemático. Entonces vemos qué es primero el análisis matemático, entender qué es y luego entender didácticamente a qué pensamiento hace referencia al análisis matemático y no es a un pensamiento matemático elemental, sino a un pensamiento matemático avanzado. Sierpinska, no sé si han hablado, si han escuchado hablar de esta autora. En el 92, ella, luego les voy a colocar la lectura, está en inglés. Es una lectura tradicional de investigación, o sea, dentro del desarrollo didáctico de función, donde ella coloca ahí diferentes aspectos didácticos para la comprensión en torno al concepto de función. Y ella en este artículo coloca como problemática estas preguntas. O sea, estas preguntas son las problemáticas de su estudio. ¿Qué queremos que sea la comprensión? O sea, para hablar de comprensión, ¿qué es la comprensión en sí? ¿Qué entendemos por comprender? ¿Cómo llegamos a comprender un concepto matemático? Y aún más específico, ¿qué entendemos por comprender el concepto de función? Entonces, estas preguntas son discutidas ahí por la autora, luego verán el texto y también lo vamos a estar abordando en futuras presentaciones. Sin embargo, es una problemática que nosotros debemos cuestionar. ¿Qué es comprender? Por un lado, ¿qué es comprender dentro de la matemática, dentro del pensamiento matemático elemental? Álgebra, aritmética, incluso la geometría, y dentro de la geometría hay geometría elemental y geometría avanzada. ¿Y qué es comprender en el análisis matemático? Entonces veamos. Aquí algunas propuestas. Les voy a presentar aquí varias teorías de toda la investigación y todo el producto del marco de referencia que hice en esa investigación de maestría que les mencioné al inicio. Primeramente vean 1976. Vean que es en el 76. Ya es bastante antiguo. Y por lo general, a pesar de ser tan antiguo, sigue siendo tradicional en la investigación. Y a pesar de que se supone ser tan universalizado la propuesta del autor, los currículos no evidencian eso. O sea, en la práctica no se ve tan así las concepciones y las propuestas de estos autores. Scheme, en 1976, él dice y define, existen dos formas de comprender conceptos matemáticos. Y hablando dentro de un área como es el análisis matemático, pero generalizando a otras áreas de la matemática. Primero está la comprensión instrumental y luego está la comprensión relacional. Entonces veamos, para el autor, ¿qué es comprensión instrumental? Para el autor, la comprensión instrumental es aquella que prioriza en la memorización, ya sean de reglas, de fórmulas, de recetas, como llamamos, ¿verdad? A veces, hechos, normas preestablecidas, predefinidas, se prioriza en la memorización. Se promueve desde una enseñanza muy cerrada. Esta enseñanza orienta cada paso del individuo hasta llegar al resultado y precisamente el resultado, es el foco de atención de la comprensión instrumental.
O sea, yo puedo comprender como sujeto, como individuo, puedo comprender o desarrollar la comprensión de un concepto matemático solo en un plano instrumental. Cuando estoy memorizando una fórmula, cuando estoy memorizando una regla, por ejemplo, si yo memorizo para calcular preimágenes, debo de igualar. Puedo memorizarme eso. Y para calcular imágenes debo sustituir. ¿Recuerdan el PIS que les mencioné? ¿Puedo memorizarme eso? Esta enseñanza lo único que va a ver es si yo igualé y si yo sustituí. Pero pregúntenme qué es preimagen. Pregunten qué significa el número que encontré. E incluso un estudiante puede hacer la igualdad, pero no puede ubicar bien el punto en el plano cartesiano, porque solo se memorizó la parte algebraica procedimental del cálculo, pero no en sí qué significaba ese número, si lo ubico en el X o en el Y. ¿Están comprendiendo? Entonces, esta comprensión instrumental se enfoca en el resultado y en memorizar un procedimiento, una definición, un hecho. Un estudiante puede ganar cálculo 1, lo uso como referencia, ¿verdad? A decir tantas cosas que hay en el análisis matemático. Solamente con una comprensión instrumental. Porque las preguntas que se promueven en un curso de cálculo son meramente prácticas. Casi nunca se pregunta o se hace un cuestionamiento ya más reflexivo o que apele a la comprensión del concepto en sí. Entonces, un estudiante, como les digo, nosotros mismos en nuestra carrera profesional podemos graduarnos de enseñanza, haber abordado funciones, límites, continuidad, derivadas, integrales, series numéricas, todo desde una comprensión instrumental, y luego vamos a llevar a las clases de los estudiantes, ya sea en secundaria como la enseñanza de funciones o en universidad como cálculo, y también promover una enseñanza y una comprensión instrumental, porque si nosotros pasamos una formación donde solo desarrollamos una comprensión instrumental del concepto, no vamos a pretender dar una comprensión o promover una comprensión relacional del concepto. Entonces, muchas veces es lo que sucede, el docente no se percata de estas diferencias significativas entre el pensamiento matemático elemental y el pensamiento matemático avanzado dentro del análisis matemático, y entonces promueve una comprensión instrumental del concepto, porque es así como él propio, el docente, el educador lo comprende. Ya la comprensión relacional promueve ya una construcción, no un resultado, una construcción de la estructura, o ya sea del esquema conceptual, desde una enseñanza, de un proceso de enseñanza que invita al estudiante a fundamentar su proceso de aprendizaje. Ahora en el receso estuve leyendo uno de las tareas que subieron los estudiantes del módulo de funciones, y hubo una, creo que fue Pamela que la revisó, que una estudiante, supongo que me pareció ver que era una estudiante mujer, que respondió y argumentó muy matemáticamente cómo la función era creciente o cómo era decreciente. Y eso es muy poco común verlo en un estudiante. A veces un estudiante argumenta que es creciente porque va subiendo, es decreciente porque va bajando. O sea, utiliza palabras, pero esa estudiante, bueno, esa respuesta que di era decía que conforme la variable independiente aumentaba, la dependiente disminuía. Algo así, estoy parafraseando. Entonces, por eso era decreciente. Eso, ahí hay una comprensión relacional de la monotonía de una función, en donde está relacionando los conceptos para argumentar. Entonces, esta enseñanza invita al estudiante a eso, a fundamentar, justificar su proceso de enseñanza. Se enfoca en promover el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes dentro de ambientes de aprendizaje dinámicos y transdisciplinarios. ¿Qué no me decían a mí cuando estaba estudiando funciones? Y me recuerdo ver al profesor y decir, bueno, si para identificar qué es una función a través de una gráfica, trace, ¿cómo era? No, ya no me acuerdo. Trace líneas verticales. Vea la gráfica y trace líneas verticales. Y las líneas verticales, si existe alguna línea que toca 2 veces la gráfica de la función,
entonces no, la gráfica de la relación o de la figura, entonces no es una función. No sé si en algún momento les dijeron esa técnica a ustedes, ¿la recuerdan? Yo sí. Sí, ok. Y siempre funcionaba. Siempre funcionaba, exacto. Es una técnica que siempre funciona. A Nicole no. Entonces vamos a darle la clase a Nicole. Nicole, es que si usted tiene la gráfica de una relación, imagínese, ahorita no la voy a graficar. Tengo aquí la pizarra y me queda muy feo. Pero imagínese tener la gráfica de una relación y usted traza una línea vertical que toque 2 puntos o más la gráfica, entonces no es función. Es una forma en cómo gráficamente le decían a uno, y a veces venían marque con X. Me recuerdo una pregunta que decía marque con X. De las siguientes gráficas, ¿cuál corresponde a función? Y uno llenaba todo con imposible. Ahora, pregúntenle a uno qué significaba eso. Solamente uno llegó a una comprensión instrumental de que había que hacerlo. Había que hacerlo para identificar. Ahora, es claro que eso promueve y enriquece la comprensión, pero si yo nada más como docente me limito a decirle eso a mis estudiantes, entonces no estoy generando una comprensión relacional. Deben ir ambas cosas acompañadas de la mano. O sea, yo estoy de acuerdo también y comparto, bueno, utilicemos esa técnica de decirles que para calcular imágenes se iguala, imágenes se sustituye, digámosles hacer PIS y que tal vez le quede ahí grabado en la mente por alguna relación, vamos a hacer PIS y no sé qué, pero que en el fondo también uno como docente tome el tiempo para explicar qué es lo que está sucediendo por detrás y promover eso en los estudiantes. Yo siento que la técnica debe estar después de un proceso arduo de argumentación y de comprensión. Ya cuando ellos lo comprenden a nivel relacional, ya podemos dar una técnica para que se recuerden del proceso que deben de hacer. Bien, esto entonces es una propuesta. Existe comprensión instrumental y comprensión relacional de los objetos matemáticos. Ahora vean esto, relacionado con esto, otros autores, Gray y David Tal es un estadounidense que desde los 90 comenzó a hacer mucha discusión en torno al análisis matemático desde un punto de vista didáctico. No es un referente en esta área. La representación simbólica, que es atribuida a un concepto determinado para estos autores, tiene siempre dos significados. Por un lado, el simbolismo se asocia con un proceso, ya sea un proceso algorítmico o un proceso operacional o un proceso analítico. El simbolismo en sí me evoca a un proceso. Pero por otro lado, el simbolismo también representa el objeto matemático en sí mismo, o sea, la definición del objeto. Entonces, a esta naturaleza doble de una representación simbólica, que es fundamental en el análisis matemático, todo se describe, tanto procesos como definiciones, envuelven simbolismo, representación simbólica. Entonces estos autores definieron en el 90 el concepto de procept. Ellos lo inventaron, el procept. ¿Qué es el procept? El procept es la combinación entre proceso o procedimiento y concepto. Por un lado, en el que el procedimiento y el objeto están representados por un mismo simbolismo. De modo que el símbolo de un procept puede evocar ya sea a un proceso operacional o a un concepto de definición. Veámoslo con un ejemplo. Veámoslo aquí con la definición de límite que está acá en este segundo punto. Para estos autores, la notación de límite, el típico límite cuando x tiende a de f de x, representa tanto el proceso de tender para un límite como el propio concepto valor de límite. O sea, con solamente ese simbolismo, por ejemplo, el límite de x cuando tiende a 3 de x a la 2. Solamente ese simbolismo es un proceso. ¿Por qué? Porque por un lado está evocando ese proceso de acercarme al límite, ¿verdad? Tender para un límite, como también el propio valor del límite. ¿Qué significa que el límite sea 9? ¿Entienden? Entonces, eso es el desarrollo del pensamiento proceptual. Los sujetos que evidencian tener
una mayor comprensión de los conceptos del análisis matemático son aquellos sujetos que interpretan la representación simbólica de una forma flexible, considerando esa naturaleza ambigua del simbolismo. O sea, nosotros debemos entender que desde que hablemos de función, el simbolismo por su naturaleza va a evocar tanto el proceso como el concepto. Dentro del análisis matemático, toda definición o todo simbolismo va a tener esta concepción, esta naturaleza ambigua, va a ser un proceso. De modo que el desarrollo de esta comprensión se alcanza cuando se combina el pensamiento procedimental con el pensamiento conceptual y llamado por los autores, permitiendo así el desarrollo del pensamiento proceptual. Procedimiento más concepto. Muchas veces lo que se prioriza en una comprensión instrumental es nada más el desarrollo procedimental. Apréndase paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para resolver este límite. Si el límite tiene esta forma, haga estos pasos. Si el límite tiene esta otra, haga esto otro. Si la función tiene esta forma, entonces es de estas características. Entonces, vemos un procedimiento. Se prioriza el procedimiento, el resultado, y no tanto el concepto en sí, la construcción del concepto. Un estudiante puede calcular 100 límites, pero no le puede decir a usted qué significa el valor que está encontrando como límite. ¿Entienden? Entonces, ese es el desarrollo de un pensamiento proceptual que se tiene que promover desde la enseñanza de las funciones. Veámoslo acá con el concepto de función. La función como un procepto. El concepto de función presenta esta doble naturaleza. Por un lado, su comprensión implica reconocer la reconocer la función desde dos formas que constituyen una unidad coherente. Aquí lo que debemos entender es que estos proceptos deben de constituir esta unidad coherente, no aislado. No que el procedimiento sea una cosa, la definición sea otra, sino que yo necesito hacer una unidad coherente de procedimiento, de proceso y concepto para así generar el proceso. Por un lado, podemos estructuralmente comprender la función como un objeto de conjuntos de pares ordenados. O sea, la función podemos definirla como un conjunto de pares ordenados. Y ahí todo lo demás, ¿verdad? Establecer la relación. Entonces, estructuralmente podemos comprender la función como un conjunto de pares ordenados. Pero operativamente, en el área ya operacional, aplicando su criterio como fórmula, la función viene a ser un proceso que conduce al cálculo de valores o al procedimiento de diseñar su gráfica. ¿Ok? Entonces, esta doble naturaleza, estas unidad de estas dos abordajes van a permitir desarrollar la comprensión del concepto de función como un proceso, como un procedimiento o un proceso y como un concepto en sí. Podemos hablar también de función continua. Por ejemplo, en mi investigación, en el estudio, estos autores también Saka y Spark. Spark también es un autor bastante tradicional en esto de la didáctica o en los inicios de didáctica del análisis, que ya ahora se ha hablado mucho. Y en la función continua podemos tratar la función continua en su definición en sí como concepto, pero también en lo cálculo. O sea, que es a través de calcular límites y observar si el límite en ese punto es igual a la imagen, entonces puedo hablar de continuidad. Ahí ya hay todo un procedimiento por detrás, calcular el límite, calcular una imagen, relacionarlas, compararlas, y luego el concepto decide qué significa que sea continua. O sea, que es una función continua. Bien, ahora otra teoría por acá. También tiene que ver con todo esto que estamos hablando de promover una comprensión relacional y promover el desarrollo del pensamiento proceptual. ¿Okay? Está la teoría APOS. ¿Ya han escuchado hablar de la teoría APOS? No. No, yo no.
o APOE, a veces cuando lo traducen al español, sería la teoría APOE. Esta teoría POS, por sus siglas en inglés, Action, Processes, Objects y Schemas, acciones, procesos, objetos y esquemas, teoría APOE, se traduce en lo latino, fue desarrollada por los trabajos de Dubinsky en el 91 y posteriormente a Sciala y compañía en el 96 para promover ¿qué? La comprensión de los conceptos dentro del pensamiento matemático avanzado. Ya son teorías que comenzaron a tratar estos conceptos y decir, nuestros conceptos necesitan otro tipo de abordaje y no de lo elemental que se había dicho hasta el momento. Necesitan promoverse dentro de otras áreas. Entonces, la teoría APOE o APOS dice lo siguiente. La comprensión de un concepto matemático comienza con la manipulación de los, no aquí en el dos, de los objetos físicos o mentales, previamente construidos para formar acciones. O sea, tengo los objetos. Voy a comenzar a tratar el concepto matemático y necesito un objeto. Ya sea un objeto físico que lo pueda representar a través de una gráfica o de un simbolismo, o un objeto ya mental que se vaya construyendo, ¿verdad?, en la estructura cognitiva mental del individuo. Y a partir de estos objetos, sobre estos objetos, voy a manipular ciertas acciones. Entonces, tengo acá los objetos, ven en la gráfica, y las acciones voy a emplearlas sobre esos objetos. Una vez que estas acciones se vayan interiorizando, vean que las acciones son pequeños procedimientos o estrategias que de forma aislada se van generando sobre los objetos, pero a medida que las voy interiorizando las acciones, que voy relacionando las acciones entre sí, voy a formar procesos. O sea, estos objetos, a través de la interiorización de las acciones, se van ya a encapsular, por decirlo así, en la estructura cognitiva del sujeto para crear los procesos. Luego los objetos se pueden desencapsular hasta que el proceso del cual se formaron, hacer como la coordinación reversa. O sea, el objeto se puede encapsular o el proceso se puede desencapsular para llegar al objeto. ¿A partir de qué? De acciones interiorizadas que se puedan hacer sobre objetos. Finalmente, este conjunto de acciones, procesos y objetos se organizan en esquemas cognitivos. Es por eso que la teoría es acciones, procesos, objetos y esquemas. O sea, todo este procedimiento es el esquema cognitivo para promover la comprensión de un concepto matemático. O sea, para comprender el concepto de función y sus diferentes elementos como dominio, codominio, preimagen o imagen, tal como lo dijeron las compañeras en su análisis, es claro que en 2 sesiones de hora y media cada una no se va a poder desarrollar un abordaje profundo de esos conceptos. ¿Por qué? Porque van a necesitar que las acciones de los estudiantes sean interiorizadas, que se institucionalicen los procesos y encapsular esos objetos en procesos y esos procesos desencapsularlos nuevamente en los objetos. O sea, es claro que no lo vamos a pretender incluso ni en todo el módulo de funciones. Sin embargo, lo que estamos es promoviendo el acercamiento a este tratamiento, a este abordaje de los conceptos y que en principio forma parte del desarrollo escolar del estudiante, ¿verdad? Tener un desarrollo transversal, horizontal de los conocimientos matemáticos. Estamos nosotros sembrando esas primeras ideas. Entonces está la teoría POS. Ya en la práctica habrá que ver, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos planear o cómo podemos siempre utilizar las teorías? Debemos entonces enfocarnos, quiere decir identificar qué acciones, por ejemplo, en el análisis didáctico podemos llamar esas acciones a los procedimientos o a las capacidades de aprendizaje. Buscar formas de, a través de una actividad, que los estudiantes interioricen, relacionen entre sí las diferentes acciones. Ver cuáles son los procesos, los procedimientos a los cuales quieren llegar con la manipulación de estos objetos.
y identificar formas de cómo evaluar si un estudiante o no está desarrollando, está evidenciando, si encapsulan los objetos en procesos y los procesos en objetos. Y desarrollar este pensamiento proceptual. ¿Tienen alguna cuestión, verdad? Me indican. Luego está, ya para esta la última teoría que les traigo. Hay varias, ¿verdad? Sin embargo, estas me parecen las más interesantes. Y también hay unas teorías que a veces cuesta mucho traerlas a lo real, ¿verdad? A la práctica docente, que es la comprensión de los conceptos del análisis desde la teoría de los tres mundos, propuesta por David Tal. En el 2004, este autor escribe 2 artículos proponiendo esto de la teoría de los tres mundos. Tiene como base para el autor que existen al menos 3 tipos diferentes de desarrollo cognitivo para comprender un concepto dentro del análisis matemático. Y estos 3 mundos son el mundo personalizado o personificado, el mundo proceptual, vean, el mundo que hemos estado hablando, el proceptual, y el mundo formal. Veamos. Aquí es el 1, no 2. Mundo personalizado o personificado es ese mundo que emerge de nuestra percepción. Está constituido por nuestras concepciones personales y muchas veces son concepciones iniciales y la forma de pensar acerca de los objetos. O sea, es cuando nosotros tenemos una noción ya particular propia de un concepto en sí. Se centra en la idea de relación conceptual, que se refiere a la forma en que nosotros como individuos construimos nociones cada vez más sofisticadas a partir de nuestras experiencias sensoriales. O sea, que es a través de el desarrollo de diferentes tipos de experiencias sensoriales que estas nociones, estas concepciones van construyéndose, se van evolucionando en la estructura cognitiva del sujeto. Ahora, el desarrollo cognitivo dentro de este mundo personalizado comienza con que la noción de verdad, o sea, lo que es verdadero, se establece mediante la experimentación. Es decir, el experimento produce el resultado esperado. Si el experimento produce el resultado esperado, entonces podemos afirmar y concluir que ese resultado es verdadero. O sea, es un mundo de exploración inicial, en donde nosotros podemos evocar este mundo para diagnosticar cuáles son las concepciones que un estudiante tiene en torno al concepto de relación, por ejemplo, o las concepciones que un estudiante tiene en torno al concepto de variable, o al concepto de línea recta, o al concepto de movimiento parabólico. Entonces, o el concepto de crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque son conceptos o palabras que se usan mucho en lo cotidiano o en algunos entornos sociales, y entonces ya hay ciertas experiencias sensoriales que el sujeto ha pasado para producir cierta noción de lo que es verdadero. ¿Ok? Este sería el primer mundo. Un mundo muy incipiente, muy inicial y experimental. Luego está el mundo proceptual. Este mundo proceptual es cuando estas acciones, recuerdan las acciones sobre los objetos, en la teoría POF, van evolucionando de modo que las propiedades de los símbolos van tomando mayor presencia. O sea, si en este mundo inicial, personificado, yo le doy un abordaje muy incipiente a los conceptos, las acciones van progresando hasta que ya los símbolos comienzan a tener una mayor presencia. Este mundo proceptual es el mundo de los símbolos. Como lo vimos en el pensamiento proceptual, es en donde los símbolos son abordados desde un punto de vista procedimental y dentro de la estructura conceptual que define el objeto matemático. Aquí los símbolos surgen como una herramienta del análisis matemático, ya sea para definir o para manipular aritmética o algebraicamente un procedimiento.
La reconstrucción de los conceptos entonces se alcanza a través de una secuencia de diferentes experiencias. Experiencias en donde estoy manipulando cada vez símbolos, símbolos cada vez más sofisticados, más formales, en donde estoy tanto abordando símbolos para definir un objeto como para resolver un procedimiento. Ahora, ¿cómo es el desarrollo de la verdad dentro de este mundo? El desarrollo cognitivo de lo que es verdadero, o sea, cómo se demuestra que algo es verdadero, está asociado al cálculo numérico y a la manipulación algebraica. El cálculo aritmético y la manipulación algebraica son los que permiten verificar la verdad dentro del mundo proceptual. O sea, nosotros debemos entender algo claro acá en el análisis matemático, a nivel de enseñanza de las funciones en secundaria. Lo que debemos entender es que la aritmética y el álgebra siempre van a estar ahí presentes, pero como herramientas que permiten verificar la verdad, no como el tratamiento para desarrollar comprensión en los conceptos. Para alcanzar la comprensión del concepto dentro del análisis matemático, entre ellos funciones y todo lo derivado de las funciones, debemos de promover un pensamiento proceptual, ir más allá de lo que es meramente operacional y profundizar en lo conceptual del objeto. Y luego está el mundo formal, que ya podemos hablar acá ya de matemática pura, matemática formal, que es donde está basada en definiciones formales que se utilizan como propiedades o axiomas para especificar las estructuras matemáticas. Ya un nivel formal de la matemática no escolar, en donde los objetos no se abordan desde la experimentación o la manipulación de símbolos, sino que se deducen mediante demostraciones formales. Es el mundo donde se construye la matemática desde una teoría coherente y deductivamente lógica. El desarrollo cognitivo entonces se alcanza en este mundo mediante pruebas o demostraciones formales que establecen lo que es verdadero. Entonces este sería ya el mundo formal cuando ustedes demuestran la monotonía de una función, por ejemplo, cuando ustedes demuestran la continuidad de una función. Entonces ya este sería el mundo formal. Entonces vean que al entender que los conceptos del análisis matemático pasan por estos tres mundos, este autor Dev Vital decía que a nivel didáctico los docentes tenían que comprender las relaciones que se pueden establecer y los vínculos entre un mundo y otro. Los vínculos que se pueden establecer entre un mundo y otro, y aún más importante, el paso para saltar de un mundo al otro y ver que estos mundos, para cada concepto, va a hacer este paso. O sea, no quiere decir que cuando un estudiante pase del mundo 1 al mundo 2, no se devuelva al 1, ¿no? Puede ser que para introducir un nuevo concepto sea necesario volver al 1 y luego llegar al 2 y luego, si es posible, llegar al 3. ¿Quién llegaría al 3? Y aquellos que se van a inclinar por una carrera matemática, una carrera en la cual la matemática sea la ciencia base. Incluso nosotros, como educadores de matemática, debemos de tener la matemática formal bien estructurada. Entonces es ahí donde nosotros pasamos por un mundo personalizado a un mundo proceptual y llegar a la universidad y desarrollar un mundo formal para luego, cuando estemos enseñando estos conceptos, poder comprender también cómo se desarrolla esa comprensión, valga la redundancia, del concepto matemático. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas, curiosidades? No. Les dejo ahí las referencias que fueron citadas y mencionadas en el texto. Próxima pregunta. En la medida de lo posible, ¿qué tan...? Bueno, o sea, yo entiendo que siempre van a haber factores que pueden incidir en cómo uno aborda un tema, bueno, X tema, independientemente si fuera funciones o no. Pero lo ideal entonces sería como que uno plantee
clases en torno a ciertos temas, bueno, en torno a cualquier tema de matemática, manteniendo esa línea de primero hacerlo de manera, o sea, como con esos tres mundos. Y en ese orden, obviamente, en secundario uno no esperaría llegar a la parte formal, formal, ¿no? pero ciertas pinceladas de vez en cuando pueden darse o ser bastante posibles, dependiendo de, digamos, del desarrollo también hasta del grupo específicamente. Pero entonces ese sería como el ideal, ¿no? Poder hacer todo en ese orden, por decirlo así. Y incluso lo pensaba porque yo decía, bueno, es interesante porque uno igualmente podría considerar hacer, incluso cuando comienza un ciclo o así, ya sea con un grupo que usted ya tuvo anteriormente o un grupo nuevo, realizar algún tipo de, por ejemplo, evaluación diagnóstica en donde usted intente obtener información de ese grupo de estudiantes con respecto a las concepciones o al tal vez el dominio que puedan tener o comprensión de estos mundos. Sí, sí, excelente, Johnson. Destaco esa parte que usted dice. O sea, vale la pena hacer como ese tipo de diagnóstico como para saber ubicar en qué mundo está el estudiante o en qué mundo está el grupo. Y lo que usted se refiere es si esto se extiende a más allá del análisis matemático. Ajá. Sí, de hecho, el autor, él se enfoca mucho en sus estudios de los 90 en el análisis matemático. Sin embargo, en el 2004, él escribe estos dos artículos. Bueno, esto es una participación en el PME, que es un encuentro, un congreso bastante destacado en el área de la educación matemática, que es Introducción a los tres mundos de las matemáticas. Y el David Tal 2004A, es un abordaje de la matemática en sí, a partir de tres mundos. Y acá, pensando a través de tres mundos de las matemáticas, él acá en este otro texto, lo que hace es darle un abordaje ya más cognitivo y didáctico a los tres mundos de las matemáticas. Bueno, ahí los dejo por si quieren profundizar también en esas lecturas. Yo les presento la esencia de los mundos, pero como dice Johnson, siempre debemos, en lo general, entender que los conceptos matemáticos para generar una comprensión pasan por estos tres mundos. Y es claro que se espera que en un contexto universitario, o siempre que sea posible, como decía Johnson, introducir ciertos aspectos del mundo formal del concepto con los estudiantes. Excelente. ¿Alguna otra pregunta o intervención? ¿No? ¿Claro? Bien. Esta es solo la introducción, ¿verdad? A esta parte de este tema que vamos a desarrollar. Posteriormente les voy a presentar el cuadro de comprensión que se generó a partir de mi investigación de maestría. Entonces va a ser también interesante. Va a ser la primera vez que lo presente en la formación de profesores. Entonces ahí luego voy a colocar también la tesis de maestría y unos artículos que escribí en torno a eso. Y espero que enriquezca, o sea, traiga potencial al desarrollo didáctico del análisis matemático y entender acá que análisis matemático no solo cuando llegamos a la U. Eso es otra cosa que a veces es una mala concepción de los conceptos. No, análisis matemático estamos viendo que comienza desde el cole, cuando estamos hablando de funciones, donde debemos de ver las diferentes abordajes didácticas de enseñar funciones como objetos del análisis matemático. Bien. Si no hay nada más por el momento, quedamos hasta acá